El mensaje de esta noche se llama Perder para ganar. Sí, ahí está detrás de mí. Y el verso base de esta prédica, voy a darles un poquito de contexto, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Todo está en traducción al lenguaje actual, para que no me vayan a decir, ¿y qué Biblia es esa? ¿A quién subió el pastor? Sí existe, es la traducción TLA. Entonces, en este libro de la Biblia, es escrito por Pedro, por el apóstol Pedro, y él se encuentra en Roma. Él durante el libro le llama Babilonia, pero está en Roma, y lo escribe con ayuda de un hombre que se llama Silvano, hacia los hermanos de Asia Menor. ¿Quiénes son los hermanos de Asia Menor? Bueno, todos aquellos que son cristianos no judíos que estaban pasando tiempos realmente malos. Los tiempos realmente malos eran la persecución, el asesinato, el vivir constantemente acosados, el no poder manifestar su fe con libertad. Entonces, lo que Pedro buscaba a través de esta carta era animar a estas personas, darles un poco de esperanza en medio de la lucha. Y yo realmente quiero decirles que esta palabra tiene el potencial de hacerte cambiar, pero no porque yo la esté predicando, sino porque esta palabra viene de Dios. Y esta palabra te va a confrontar, te va a animar, te puede hacer reír y te puede hacer llorar, pero tienes que tener un corazón dispuesto a reconocer dónde están tus áreas de oportunidad. Entonces, Pedro escribe esto y dice más o menos así: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Esta palabra la compartimos en Kingdom el viernes. ¿Quién viene a Kingdom? Que veo que mucha gente viene y habla de Gedeones aquí y todos. Entonces también quería incluir a Kingdom. Kingdom es el ministerio de jóvenes, por si eres joven, eres bienvenido a Kingdom. Hasta los muchos años. Joven de espíritu. Entonces, retomando un poquito este verso, quiero como simplificarlo en varias partes. Primero nos dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, esto implica que vamos a vivir derrotas en nuestra vida. Esto implica que vas a perder, esto implica que vas a sufrir, esto implica que algo te va a doler por un poco de tiempo. Y tal vez ahorita digas, es que tú no conoces mi historia, tú no sabes qué es lo que estoy sufriendo, tú no sabes qué es lo que estoy pasando, pero Dios sí lo sabe y Dios tiene cuidado de ti. Y Dios quiere que vivas una vida de victoria. ¿Cuándo? Después de que hayas sufrido un poco de tiempo. Y no es porque Dios quiera verte triste, es porque hay un propósito en ese proceso. Nos dice, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Quiere decir que después de cierto tiempo Él nos dará la victoria y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Lo dijo la pastora hace un momento acá. Tenemos que reafirmar esa confianza en Dios. Y lastimosamente vivimos en una época en la que hay mucha desconfianza entre nosotros, con la gente de afuera, y hasta llegamos a desconfiar de Dios. También nos dice que hará que siempre estén seguros de lo que creen. Y aquí quiero hacer una pausa, pero el mundo constantemente nos lanza bombas para hacernos dudar de lo que nosotros creemos. Porque mientras tú dices, yo soy cristiano y yo creo en Dios y yo quiero hacer lo que es agradable a Dios, el mundo te hace dudar. Te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Te dice, ir a la iglesia o ser cristiano te hace perder tu libertad, dejas de hacer lo que tú quieres. Y tienes que tener mucho cuidado hacia a quién estás escuchando. ¿Estás escuchando al mundo o estás escuchando a Dios? Realmente estos son tiempos difíciles, no difíciles como los que estaban viviendo los hermanos a los que Pedro les escribía, pero realmente las cosas se están poniendo duras cada vez más.
Y si Dios nos está haciendo este llamado es porque necesita que nos afiancemos en la fe en Jesucristo. Y luego nos dice, recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¿Alguien quiere formar parte del reino de Dios? Muy bien. Entonces vamos al primer punto. El primer punto dice, perder es necesario. ¿Por qué perder es necesario? Les estaba diciendo hace un momento que perder siempre tiene un propósito. Quiere decir que todas tus derrotas, todo lo que te ha hecho sufrir en la vida, tiene un propósito. No es algo que simplemente se le ocurrió a Dios y quiere hacerte pasar un mal rato. Hay algo detrás de lo que tú estás viviendo, hay algo llamado proceso. Cualquiera que sea tu pérdida en este momento, Dios tiene un plan. La aparente derrota, aparente porque no es así, lo que estás viviendo no es una vida de derrota, es un aprendizaje en el que Dios nos moldea a su imagen y semejanza. Y las derrotas son pruebas de fe. Y a nadie le gusta ser probado. Luego me puse a pensar un poco en los héroes de la fe que están en Hebreos 11. Y pude reflexionar, gracias a Dios, o sea, Dios me dio ese discernimiento para darme cuenta que casi todos los héroes de la fe perdieron algo para convertirse en un héroe de la fe. Y les comparto 4 ejemplos. Abraham perdió su tierra. Yo no sé quién de aquí sea extranjero o quién de aquí sea de alguna otra ciudad, pero Abraham perdió su tierra, perdió su país, perdió el lugar al que él pertenecía, pero luego Abraham se convirtió en el padre de naciones. Después tenemos a Jacob. Jacob después fue llamado Israel, fue renombrado, fue bautizado de nuevo. Israel es el nombre de la nación santa y escogida de Dios. Pero Jacob perdió a su hijo amado, José. Durante años Jacob pensó que su hijo estaba muerto. Y yo no sé quién de aquí haya vivido una experiencia similar, pero como trayéndolo un poco al contexto actual, es como si te secuestraran a tu hijo y tú pensaras que tu hijo está muerto. Eso es lo que vivió Jacob. Y realmente cuando hablamos de héroes de la fe nos gusta resaltar sus logros, pero ¿estamos verdaderamente dispuestos a pasar lo que ellos pasaron? Luego, hablando de su hijo amado, tenemos a José. Y José perdió su libertad. José fue esclavo, José fue llevado cautivo, pero después Dios lo levanta y lo pone en una posición de eminencia, de influencia para poder salvar a su familia. Y no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Dios de la hambruna. Moisés me toca mucho el corazón porque Moisés, desde que nació, pierde a su familia biológica, a su mamá, a su hermana, a su padre. Sí, o sea, prácticamente ellos lo criaron, pero nosotros no sabemos si Moisés sabía que ellos eran su familia. Entonces, en su corazón, sí perdió a su familia biológica. Después va creciendo y pierde a su familia adoptiva y a todos los privilegios que venían con esa familia adoptiva, que era la familia real de Egipto. La vida de Moisés fue dura, pero es el profeta más grande del Antiguo Testamento. Todos los héroes de la fe perdieron algo. Y tal vez tú estés pensando en este momento que estás viviendo un tiempo de derrota y que no vas a poder salir de ahí. Pero es solo el comienzo, o sea, lo que Dios quiere hacer contigo, este es el principio de tu historia. Y solo Dios decide cuándo se hace ese giro. Y realmente quiero que prestemos atención a lo que vivieron estos 4 hombres. Porque si ellos no hubieran decidido creerle a Dios, su historia hubiera terminado con las pérdidas que les acabo de decir. Pero ellos dieron el sí, que les dio una transformación en sus vidas. Dios forja nuestro carácter en medio de la pérdida y nos moldea para ser más como Él. Y quiero compartirles el versículo que se encuentra en Hebreos 12, del 11 al 13. Y va muy de la mano con esto. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele.
Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo esto, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Mi carácter es el pie que está cojo. Y yo tengo que correr y volver a intentarlo para que mi pie o mi carácter no se tuerza más. Pero no nada más soy yo. Dios los está invitando esta noche a que examines cuál es la parte de tu vida que está siendo tratada en tu proceso. Me hace mucho sentido, es como si uno de nosotros se enfermara, pues vas con el médico para que sane esa parte y la medicina no es deliciosa, los tratamientos médicos no son relajantes. Dios es el médico y Dios quiere tratar esa parte de ti que no está funcionando bien, pero la verdad es que esa medicina, ese tratamiento no te va a gustar en un principio. Y aquí habla de castigo y sabemos que Dios no castiga. Más bien tómenlo como, desde luego, ninguna derrota nos gusta en el momento. Perder algo nunca es agradable en el momento. Pero viviremos en paz y haremos el bien. Y yo creo que esa es la vida que todos anhelamos. Ahora, punto número 2. Una visión distinta. Tu concepto de ganar y mi concepto de ganar no es el mismo que el que Dios tiene. ¿Cómo? Bueno, tenemos conceptos distintos de la victoria. Nuestra visión como humanos es limitada porque lo que conocemos es poco. Solo conocemos lo que está en nuestro rango de visión. Pero Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Entonces, tomen un momento para reflexionar acerca de la grandeza de Dios, acerca de su sabiduría. Si Dios elige, más bien, si a Dios le complace que pasemos por algún camino o Él decide que nosotros vivamos cierta situación, es porque Él tiene una visión ilimitada. La de nosotros se queda muy corta. Hechos 9, 18 al 20. De lo más inesperado que pudo haber hecho Dios fue elegir a Saulo para convertirlo en un discípulo. Porque solo Dios pudo hacer que un perseguidor se convirtiera en un seguidor. Pudo haber escogido a cualquiera. Pudo haber escogido a Juan, a Mateo, a Pedro, incluso a Ananías, el que lo bautizó, para hacer lo que Saulo hizo. Pero a Dios le complace que nosotros podamos ver la obra de sus manos. Y Él eligió al menos probable para hacer cosas inesperadas, para traernos tantos libros, tantos versículos que han marcado nuestra vida, tanta gente al conocimiento de Dios. Este es el segundo. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Job 42:10. ¿Conocen a Job? Job perdió todo. Todo lo que se puede perder, Job lo perdió. Si hubiera unas olimpiadas de perder, Job las gana. Bueno, también las perdería porque perdió todo. Entonces, Job perdió. ¿Por dónde empezó? Perdió su patrimonio, sus riquezas, su familia, su salud. Job estaba perdiéndolo absolutamente todo. Y Job realmente, a los ojos de la palabra de Dios, Job era una persona justa y era una persona recta. Entonces, bien, Job pudo haber vivido su vida normal sin que nada le sucediera. Pero ahí es donde vemos la mano de Dios manifestarse de nuevo. Después de que Job pasa todas esas dificultades en su vida, a Dios le complace levantarlo y no solo llevarlo a donde estaba originalmente, sino que le restituyó el doble, porque después de que tú pasas por un proceso, Dios no te va a volver a llevar al mismo lugar al que estabas antes. Y el error que muchos cometemos es querer volver a ese lugar de origen, a ese punto de inicio. Y Dios no quiere llevarte al punto A, Dios quiere llevarte al B. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Si tú no estás dispuesto, vamos, el proceso nunca se disfruta al inicio. Pero si tú no estás dispuesto,
yo siento en mi corazón y creo de verdad que el proceso se vuelve más lento. Tal vez en tiempo no, pero se vive más lento. La derrota es momentánea, pero la victoria es eterna. Ninguno de nuestros mayores logros, yo estoy seguro que aquí hay muchos logros de todos nosotros, de todo tipo, pero ninguno de ellos se compara con la victoria de haber conocido a Cristo, de habernos encontrado con nuestro Creador. Y si hoy en día has recibido a Cristo como tu Señor, seguirás luchando la batalla que has experimentado. O sea, cuando ustedes se vayan, yo no les prometo que la lucha se va a ir, pero sí les digo que pueden volver a intentar. Pueden volver a intentar, pero con Dios por delante. No con tus fuerzas, no con tus pensamientos, sino que sea Dios guiándote en medio de la situación. Y les comparto este versículo en Filipenses 3, del 7 al 9. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Ni tu victoria más anhelada puede compararse con lo que Cristo ya hizo en ti. Todas esas cosas que tanto anhelamos son accesorios, porque lo principal es que Cristo ya ha venido a salvarte. La mayor victoria de todos los tiempos ocurrió hace 2021 años, cuando Jesús venció a la muerte para darnos la salvación. Vivimos por Él y para Él. Entendemos que ninguno de nuestros sueños se compara con el poder del amor de Dios. Y este versículo de Filipenses 1:21 lo dice muy bien. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. O sea, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero decirles una cosa. Este versículo que les voy a leer, no lo incluí en la presentación, pero se los dejo para que lo tomen en cuenta. ¿Ustedes quieren ganar? Sí. Bueno, aquí está la clave. Está en 2 de Timoteo 2, versículo 5. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. En esta competencia llamada vida, las reglas del juego están en la palabra de Dios. Y si nosotros no seguimos esas reglas o esas instrucciones, difícilmente veremos la victoria. Después de todo esto, solo quiero decirles que perdemos para ganar. Perdemos nuestra antigua manera de vivir, pero ganamos vida eterna. Pueden darle la gloria a Dios por lo que ustedes han ganado.